Dios le bendiga a mis hermanos y es un gozo, una alegría, pues hermano, poder compartir la palabra. Y como les decía, cada mensaje, cada palabra que nosotros compartimos, no solamente es para nosotros, sino para todos aquellos que la puedan escuchar, puedan bendecirse también sus vidas, así como Dios nos bendice a nosotros. Hoy estamos acá reunidos en su nombre, alabándole, glorificándole, compartiendo como hermanos que somos. Esto es lo que nos ha mandado la palabra, que estemos unánimes, juntos, compartidos, a sabiendas pues que hemos orado, clamado, también por aquellos nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, que han entregado su mente, su corazón a nuestro Señor Jesucristo, quien también pues nos ha recibido y son nueva criatura. Así que había traído pues yo acá un tema acerca del bautismo. Vamos a ver una idea que nos muestra la palabra de Dios, porque la mente de Dios es la mente que nosotros encontramos en la Biblia. Son los pensamientos de Dios que fue traspasado pues a aquellos instrumentos que hoy día nos han dejado su palabra para que nosotros, hermanos, podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Vamos a ver el bautismo en el antiguo pacto y el bautismo en el nuevo pacto. El bautismo en el antiguo pacto, como Israel nos da a nosotros una ilustración acerca del bautismo, la purificación a través de los rituales de la ley, por medio de la ley que Dios le dio a Moisés, la promesa de un bautismo espiritual. Y el bautismo en el nuevo pacto, el bautismo cuando lo vemos representado directamente por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba un bautismo con un acto de arrepentimiento, preparando el camino al Señor. Y el bautismo de Jesús y su mandato. Jesús, aunque sin pecado, se bautizó, identificando a la humanidad y cumpliendo toda justicia. De manera pues, hermano, que la humanidad no tiene excusa. Cuando Jesucristo se bautiza, es el postrer Adán. Adán representa la humanidad caída y Jesús representa la humanidad redimida. Así que tenemos ese pensamiento. Así que tenemos que tener en mente que en el antiguo pacto eran cosas que eran figuradas, ilustradas de lo que había de venir. Así que por lo tanto, cuando Jesucristo dice id y haced discípulos a todas las naciones, es porque Él está representando y está llevando la carga de todas las naciones. No puede un hombre decir aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo, y alumbrar a todo hombre, y que tenía que irse. Entonces ese es Dios, hermano, quien nos representó en su Hijo. Entonces Jesús, aunque sin pecado, como había dicho, se bautizó para identificar a toda la humanidad y cumplir así la justicia de Dios. Estos son los puntos que tengo acá. El bautismo y la regeneración espiritual. El bautismo y la regeneración espiritual. Entonces, hermano, el bautismo en agua es un simbolismo del verdadero lavamiento a través del Espíritu Santo para una vida nueva que le trae al creyente. Entonces el Padre declaró que el bautismo no solamente es un acto de purificación externa, sino el testimonio interno de una vida regenerada en el corazón. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Entonces el bautismo como un simbolismo de medio de salvación, y como dice el apóstol Juan también, que quien limpia nuestros pecados es la sangre de Jesús. Vamos a leer primera de Corintios, capítulo número 10, para entrar así pues en este mensaje, más allá de que es una reflexión, también es una enseñanza de aprendizaje, hermano, para nuestras vidas. En el antiguo pacto no encontramos el bautismo como nosotros lo vemos en el nuevo pacto, pero sí encontramos figuras, símbolos que prefiguraban esta práctica y su significado espiritual. Acuérdense que esto es un bautismo, un ritualismo externo, pero que simboliza algo en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2, y leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice así: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar,
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, Primera de Corintios, capítulo número 10, verso 1, verso 2. Israel pasó el Mar Rojo, dejando atrás la esclavitud de Egipto. Esto pasó en una sombra de la salvación en Cristo, la transición de la esclavitud del pecado a la libertad en Dios, hermano. Entonces, vamos también a orar, a darle una oración al Señor por esta palabra que hemos tenido acá, y que sea el Señor que nos abra la mente, el corazón, para nosotros entender su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Gracias, Señor, porque a través de los elementos de tu creación, de todo lo que tú creaste, Señor, nos prefigura todas estas cosas espirituales que nosotros no podemos ver, ya que por causa de la caída del pecado, mi Dios amado, el hombre murió espiritualmente. Tú eres espíritu y tú quieres que nosotros, Señor, mi Dios amado, nos volvamos a reconciliar contigo. Pero por medio de tu creación, las cosas que tú has creado, ahora tú nos muestras las figuras espirituales para que nosotros podamos entender, podamos ver la realidad espiritual que en el huerto del Edén por la caída el hombre no podía ver. Pero gracias que a través de tu Hijo tú nos has alumbrado y nos has dado vida espiritual para que ahora nosotros te podamos entender y nos podamos regocijar con tu palabra, Señor, que nos habla, porque tu palabra es espíritu, pero también es verdad, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Es triste y lamentable como hay también hoy día muchas religiones que malinterpretan el bautismo. Y es que Dios lo ha prefigurado por inmersión desde un principio. Ahora no es fácil, hermano, también porque Dios es misericordioso. Hay regiones que no tienen río, que no tienen agua cerca, y debido a eso han creado pues estanques donde las personas puedan bautizarse. Pero si bien es cierto, hermano, el hombre en ninguna región puede vivir sin agua. El agua es vital, y lo dice así el argot popular: el agua es vida, es vital. Si nosotros no tomamos agua, hermano, sería imposible vivir. Hasta los alimentos, hermano, traen el agua. Entonces nosotros debemos de tener una idea siempre histórica de las cosas, porque más allá que nosotros somos espirituales, también vivimos en un mundo donde nos va dejando una historia. Y nosotros, aunque la palabra, hermano, es histórica, pero es vida, porque la palabra nos presenta a nosotros un momento, un principio, donde nosotros empezamos a reflexionar de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces vemos cómo Dios fue mostrándose su plan progresivamente también, pero lo fue ilustrando con la figura del bautismo. El hombre cayó en el huerto del Edén, pero Dios tenía un plan para regenerarlo, rescatarlo y acogerlo a él otra vez como hijo. Entonces el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, todos. Cuando el apóstol Pablo habla la palabra todo, es que está englobando no solamente a ellos, sino que solamente a los creyentes futuros. Entonces es por eso que vemos en Cristo que quizás si alguna persona no se bautizó, no tuvo esa figura, Cristo vino a hacerlo para que no quedara por fuera. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube representa la gloria, la presencia del Señor en la tierra. Es por eso que había una nube que los cubría, pero también el fuego. Dios no solamente estos rituales lo ha demostrado con un simbolismo de las cosas del creador, sino también su presencia, su poder al hombre, que por causa del pecado le es imposible entender a Dios. La segunda parte que vamos a ver acá, la purificación, las purificaciones rituales en la ley de Moisés. Números 19, versos 17 y 19. Y tomará agua limpia en un vaso de barro, y tomará hisopo y mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que estuviesen
estado allí y sobre el que hubiese tocado el hueso, o el asesino, o el muerto, o la sepultura. Fíjese pues que cuando nosotros también vemos el libro de Levítico, y van a ver los escogidos para que sean sacerdotes y para que estén en el templo, eran purificados y lavados por agua. Números 19, 19. Y tomará agua limpia en un vaso de barro, y tomará hisopo, y mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que hubiesen estado allí, y sobre el que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios está tomando el agua como un instrumento de simbolismo, de purificación, de limpieza, porque estaba dada en la ley que cuando la persona tocara a un muerto contaminado, tanto de los gentiles, entonces te tendría que lavar, limpiar. Entonces todas estas cosas apuntaban a un simbolismo. Estas purificaciones eran un símbolo de limpieza, pero no podían limpiar el corazón ni transformar al hombre interior. Pero es un simbolismo para dar a entender también que Dios es santo, porque también tiene que haber un porqué. ¿Por qué la limpieza? Porque el hombre es pecador, el hombre cayó y está apartado de Dios, y su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es por eso que nosotros vemos en Romanos capítulo número 8, desde el verso 1 en adelante, que ninguna condenación hay. Pero el apóstol Pablo llega a un punto, creo que es el 6 y el 5, donde dice que la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, no puede. Entonces la carne tiene un ritual simbólico para dar a entender que el de adentro sí puede ser regenerado, que no es simbólico, que es una verdad. Entonces, aunque viene de afuera, se hace un proceso interno. Ahora, la promesa de un bautismo espiritual, que es ahora lo que nosotros estamos gozando en el nuevo pacto, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25. Ahora, esparciré sobre vosotros agua limpia. No es un agua literal como nosotros estamos viendo acá, es un agua espiritual. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces lo que comete la carne acá, guiado por los impulsos pecaminosos, entonces Dios los limpia internamente, porque el de afuera empuja la carne. Aquí Dios promete una purificación que no será externa, sino interna, espiritual, del corazón. Por eso es que el Señor dice que cuando Él va a ilustrar a los descendientes de Abraham, y que le da el pacto de la circuncisión, y que circuncidaré el prepucio de todo el que nace, de todo varón, después de los 8 días, como para hacerlo parte del pueblo, separarlo para él. Pero eso también, hermano, amerita una separación espiritual, porque luego dice el Señor que Él quiere ese prepucio que se ha quitado, es del corazón, no solamente del cuerpo externo, sino que todo lo que Dios hacía es para hacer un simbolismo dentro del hombre espiritual. Entonces vemos, hermano, que históricamente como Dios da una ilustración, una figura de lo que Él va a hacer en su Hijo Jesucristo. Que primeramente Dios ve que todos en Moisés, como figura del que había de venir, tienen pues esta purificación en el mar y con la nube, la presencia de Dios y el agua como representación de lo que uno lava, como la persona va a hacer la comida, lava los alimentos. Era la idea purificadora, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, las naciones circunvecinas, que hacían un ritual de purificación para hacer las cosas, construir lo que nosotros vamos a construir. Cuando nosotros desarmamos, hermano, un bloque mecánico de un vehículo, usted ve que eso por dentro está lleno de aceite feo,
todo destruido, las piezas, y el aceite se pone negro. ¿Qué hace usted? Usted busca lavar todas esas piezas para poder ver cómo usted va a realizar el trabajo. Usted no va a hacer un trabajo sin usted verlo. Entonces usted quiere todo purificado, limpio, para poder trabajar con Él. Así Dios nos purifica a nosotros. Y Dios, como sabe que el agua era un instrumento para purificar los alimentos, una casa, usted llega a una casa y tiene tiempo esa casa, usted no se va a meter así, usted busca agua o cualquier cosa. Es por eso que también el Señor dice la lejía, recuerda en Isaías, aunque te laves con lejía, aunque tú quieras quitarte todas tus manchas, no te las vas a quitar así. Yo soy quien te voy a quitar esas manchas, no es la lejía. Entonces Dios utiliza las mismas cosas con que el hombre aquí cotidianamente labora, hace sus cosas día a día, para ilustrarle también las cosas espirituales que es imposible al hombre entender, porque el hombre está viviendo por su instinto humano, y el hombre tiene un cuerpo animal, como dice el apóstol Pablo, pero también tiene un cuerpo espiritual. Nosotros no somos animales, porque nosotros no tenemos instinto como los animales. Nosotros tenemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero que la voluntad de Dios en la vida del ser humano que está caído está desvirtuada, como hemos hablado acerca de la imagen de Dios. Ahora, el bautismo en el nuevo pacto, y vamos a ver este personaje, Juan el Bautista, que es descrito así. Dice Juan en Mateos capítulo número 3 verso 11. Para no alargar tanto esto, vamos a leer nada más que el verso 11. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es que usted sabe que hay un cántico que dice fuego, fuego, la iglesia pide fuego, pero eso hay que saberlo y entenderlo, hermano. El fuego que el apóstol escribe acá del mensaje que da Juan, porque usted sabe que esto lo escribió Mateo, el apóstol, acerca de recopilando las cosas que, bueno, quizás de repente Mateo no estuvo acá, porque Mateo fue llamado después del ministerio de Jesús, pero él recopila y escribe lo que vivió Jesús cuando en su peregrinaje, cuando Juan lo iba a bautizar. Y el mensaje que da Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para que usted reconozca su pecado, su maldad. Pero este bautismo, como quiere decir el apóstol Mateo acá, que está predicando Juan el Bautista, no es un bautismo que lo va a cambiar ellos internamente, sino, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿quién bautizó a Juan? ¿Y cómo Juan llegó a obtener este ministerio? Fíjense que Juan es un personaje que aparece en la Biblia con una característica muy peculiar, y es que dice el escritor Mateo que él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su propia madre. Dice, desde el vientre. Es una característica, hermano, muy importante, y que ya Isaías en el capítulo número 40, cuando dice consolaos, 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 pueblo mío, y va a dar detalles directamente del Mesías en el capítulo número 40 de Isaías. Dice que viene un personaje que va a preparar el camino al Señor, y después dice que después que prepare ese camino, entonces el pueblo que está en sequedad, que está muerto, va a recibir agua de purificación, agua que lo va a refrescar. Fíjense que el agua no solamente lo va a purificar, sino que lo va a refrescar. ¿Quién de nosotros, cuando está con esa calor incesante, no ansía meterse en un río? Porque nos sentimos todos sudados, pegostosos, maloriente. Así no puedo irme para la calle. Si me invitan a una fiesta, tengo que, el agua no solamente me refresca, sino que también purifica mi cuerpo. Y eso es lo que Dios nos da a entender a través de lo que va a ser el Mesías. Nos da un refrescamiento, porque quedamos refrescados, porque salimos del peso de todo el pecado que tenemos, que somos enemigos de Dios, pero también nos sentimos limpios por estar con Jesús.
Cuando llega el padre del trabajo que va a abrazar a la mujer, a los hijos, báñate primero, estás hediondo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros vamos a llegarnos hacia Dios, Él primeramente nos baña y nos limpia. Pero es Dios quien hace este proceso en nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana. Juan predicaba el bautismo como un acto de arrepentimiento, preparando el camino para Cristo. Amén. Entonces esto abre el camino para que las personas pudieran ver y entender que solamente el ritualismo de afuera no era nada más que completo, que tenía que haber, hermano, ese proceso interno, porque Dios es espíritu. Y la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Usted se puede bautizar 20,000 veces, pero siempre los deseos están ahí. Es por eso que Dios va a destruir el cuerpo de afuera y lo va a hacer una nueva criatura. Por eso que nosotros vamos a tener un cuerpo redimido. Ahora, el bautismo de Jesús y su mandato. Entonces fíjese que habíamos dicho que aunque Jesús no tenía pecado, Jesús tuvo que hacerlo por la justicia, porque Jesús vino a representar a la raza humana. Y la raza humana, ninguno de los que iban a ser salvos, desde Adán hasta el último que se va a salvar cuando este mundo se destruya, tiene que cumplir estos mandatos, porque tiene que estar cada uno de los que van a estar delante de la presencia de Dios limpios. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjese que dice la palabra como, no que era una paloma, sino como paloma. Entonces, usted sabe que siempre nosotros nos vamos por los cuadros, las figuritas que siempre detallan por ahí, y pensamos que quizá era una paloma, que descendió ahí, la gente vio la paloma. Entonces no, sino que como paloma. Ahora, que mostraría el Espíritu Santo al escritor que dio este simbolismo y dando a entender la paloma también como un ave que es tranquila, sumisa, que representa también en nuestras vidas algo tierno, amoroso. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús no tenía pecado, ni tiene pecado, ni está a favor del pecado. Entonces dice también Mateo 28, que siempre lo recalcamos, hermano, que nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios es buena y fresca para nosotros. Porque nosotros, como estamos en este cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios, pues es la palabra de Dios la que llena al hombre interior para arrastrar y forzar así al de afuera a hacer la voluntad de Dios. Dice, por tanto, id. Es un mandato, hermano. Es un mandato. Y yo comenzando este mensaje, hablaba acerca de muchas religiones y cómo el mundo hoy día está infectado por muchos rituales que son paganos y también que son de la iglesia, pero que son mal confundidos, como la Navidad. Dios no mandó a celebrar la Navidad, ni tampoco mandó a celebrar la Semana Santa. Dios mandó a celebrar la cena y el bautismo. Son las dos instituciones que nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Jesucristo acá en Mateo 28:19. Por tanto, id, es un mandato. Y después, cuando nosotros vemos en Mateo 26, que son dos capítulos antes, Mateo 26, dice, este es el cuerpo, esto es lo que tienen que celebrar, tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Son las dos instituciones
Son instituidas, por eso se llaman instituciones, porque Dios lo instituyó por medio de Jesús, por tanto, y es un mandato que debemos hacerlo. No es algo opcional si yo quiero hacerlo. Hay personas, hermanos, que yo he conocido, de hecho, uno de los diáconos vitalicios, donde yo me congregaba, él se bautizó conmigo. Y él tenía 9 años ahí en la iglesia, hermano, sin bautizarse. Y bueno, yo hablaba con él tenía un problema con su señora, por aquí, por allá, y todo el tiempo una traba. Y yo le dije, bueno, fíjese que yo llegando recién al Señor me bauticé y él tenía ya 9 años ahí, hermano. Y él se bautizó y gloria a Dios, hermano, después pasé a ser un diácono vitalicio, un instrumento para el Señor. Pero si hubiese seguido ahí, no se bautiza. Entonces, nosotros tenemos que integrarnos, hermano, a la obra de Dios. Ahora, 9 años, hermano, en desobediencia también. Porque Jesucristo te dice a ti hoy día, si tú estuvieses aquí, tú no estás bautizado, id y bautizar. Y la persona, el pastor te llama, ¿te vas a bautizar? No, todavía no. Ya creyó. ¿Cuándo te vas a bautizar? No, todavía no. Entonces, hermano, también es una desobediencia. Esto es una reflexión también para cada uno de aquellos que no han cumplido con este mandato. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo dice Cristo, hermano. Hay religiones hoy en día que bautizan a la gente en el nombre de Jesús, porque lo dijo Pedro. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, pero Jesús está por encima de Pedro. Y nosotros bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, fíjense que hay personas que me dicen a mí, bueno, a veces tú lees la palabra y no la lees en el nombre del Padre, del Hijo. No, porque esto fue un mandato dado para el bautismo, no para la palabra. Ahora, si una persona lee la palabra aquí y dice, yo leo la palabra en el nombre del Padre, eso tampoco está malo. Pero tampoco está malo que la lea en el nombre de Jesús. Pero si una persona va a bautizar, pues tiene que, hermano, hacer caso a Jesús. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esta persona tiene que saber y entender que es llamado por el Padre, es limpiado de pecado por Jesús y es transformado por el Espíritu Santo. Que cada uno, hermano, de los miembros que lo conocemos hoy en día como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, concepto que se dio a cabo para que nosotros podamos entender que Dios obra en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que ninguna de estas 3 personas operan separadas. No, yo creí en Dios, pero el Espíritu Santo no creo en Él. No, porque el Espíritu Santo es quien te va a hacer una nueva criatura. Pero el Espíritu Santo no te va a hacer una nueva criatura si Cristo no te limpia de pecado. Pero Jesucristo dice, a nadie yo voy a limpiar de pecado si mi Padre no me lo trae. Entonces Jesús es presentado al pecador para que el pecador pueda llegar al Padre. Y el Padre entonces pueda darle esa posibilidad de que entonces el Hijo lo pueda limpiar de pecado. Y una vez que él es limpio de pecado, el Espíritu Santo lo regenera, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Entonces este proceso no puede ser llevado a cabo sin estos pasos. O sea, es sine qua non. Una cosa no se puede dar sin la otra. Entonces, hermano, Jesús ordena a sus discípulos a bautizar a los creyentes como un testimonio de fe pública. Es porque Jesucristo dice, el que me confesare. Y Juan también dice que son 3 los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Entonces, aquí hay cosas que aunque son simbólicas, hermanos, son un mandato de Dios. Tienen una repercusión espiritual. Acuérdense que también los ángeles están a la disposición de la iglesia, cumplen un rol, pero también cumplen un rol cuando nosotros estamos también en obediencia, hermano. Y es que el apóstol Pedro también dice que aunque, bueno, vamos a seguir con este, vamos a ver en este renglón que nos encontramos, el bautismo en el nuevo pacto, la parte número 3, el bautismo y la regeneración espiritual. Hemos visto en el nuevo pacto, el punto número 1, el bautismo de Juan. En el punto número 2, el bautismo de Jesús y su mandato. Y en el punto número 3, el bautismo y la regeneración espiritual, que viene como una promesa en el antiguo pacto. Fíjense que fue una promesa que se está dando en el antiguo pacto en Ezequiel 36:25. Y esparciré
Nosotros tenemos que leer si estaba en pasado, en presente, en futuro. Está futuro. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahora, en el nuevo pacto, el bautismo y la regeneración, dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo número 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está. Porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando, valga la redundancia, había una fila de gente, tanto de buenos y malos. Y Juan empieza a declarar a aquellas personas que están ahí: generación maligna, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Fíjate que el fuego que está hablando ahí no es un fuego del Espíritu Santo, como mucha gente dice, fuego, la iglesia pide fuego porque lo lee ahí. Entonces está pidiendo un fuego para que sea destruido. Nosotros tenemos que saber y entender. Ahora, muchas personas hablan del fuego y piden el fuego, y es que el fuego también prefigura la presencia de Dios en su pueblo. Entonces hay que saber y diferenciar que el fuego que está hablando aquí Juan no es un fuego purificador, transformador y que representa la presencia de Dios en nuestras vidas para que nosotros nos gocemos. El fuego que habla Juan aquí es un fuego de destrucción para los pecadores. Porque Juan da un mensaje y después Jesús aclara ese mensaje que está dando Juan ahí. Y Jesús dice que Él viene a salvar y que ese fuego será derramado al final de la ira de Dios. Porque los pecadores que están muertos y que no se arrepintieron y que están ahora en el Hades esperando el juicio final, ellos van a recibir ese fuego. Que ahora están recibiendo un fuego que es menor que el que viene. Así que, hermano, es fuerte esto. Nosotros debemos ver a las personas, hermano, con esta perspectiva. Como yo muchas veces le he comentado, cuando yo me convertí, literalmente, en lo que dice por ahí vulgarmente la gente, veía a mis familiares, a los primeros que yo amaba, a los que yo sentía por ellos, metido en un cardero hirviendo. Esta gente está en el fuego. Yo tengo que buscar cómo llevar el mensaje del evangelio para que se salven. Y luego, pues, hermano, de mis familiares, ve a mis vecinos, mis amigos, los que estaban por fuera, también caminando bajo el yugo de la esclavitud del pecado y listos como ovejas del matadero para recibir este fuego. Si nosotros no andamos así, nosotros vamos a indiferentemente e indolentemente. Y como a Dios le dolió mi vida, yo también tengo que dolerme por los que están muertos en delitos y pecados. Ahora, dando todas estas palabras de simbolismo, ahora hay una realidad que no es simbólica, sino que es una verdad. Dice el apóstol Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Uno de mis primos, que está recién convertido, él puso esta escritura ahí en un estado que él puso. Yo dije, este hombre verdaderamente está convertido. Ha entendido que esto no es por obra, porque nosotros fuimos, hermanos, adoctrinados por la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica habla de dar las limosnas, las buenas obras, y que por eso nosotros vamos a llegar a Dios. No, hermano, nosotros somos regenerados, es por la justicia de Cristo. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, para no profundizar esto, hermano, hay una palabra neo, porque hay un debate teológico, si esta tierra va a ser nueva o va a ser regenerada, renovada. Son dos cosas diferentes, porque cuando nosotros leemos el Salmo 37, que es lo que dice Jesús en las bienaventuranzas, los justos heredarán la tierra. Es un debate también que se ha confundido con el pueblo judío, que Dios lo aparta y se dice, bueno, ¿quiénes son los que van a recibir? Los que son linaje de Abraham, porque son parte del pueblo judío, los justos, tanto que estén dentro de la nación de Israel como los que están fuera de la nación de Israel. Son los justos, los convertidos, los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y en el antiguo pacto, los que hayan tenido fe en el Salvador, en el Señor, en Dios. Esos son los que verdaderamente son el pueblo de Dios. Aquellos que se murieron
aunque estaban dentro del pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel, que desecharon a Dios, lamentablemente, hermano, no gozarán de estas bendiciones, no gozaron de esta restauración. No gozaron de este bautismo espiritual que lo trajo Cristo. El bautismo en agua es un símbolo verdadero del lavamiento que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. El bautismo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo está ligado a la muerte y resurrección de Cristo. Es lo que nos da a nosotros ese entendimiento. Acuérdense también que esto está en el capítulo número 6 de Romanos. Romanos capítulo número 6. Ahorita vamos a ver si lo leemos. Algo de eso. Ahora, Pedro deja claro que el bautismo no es un acto externo de purificación. Porque nosotros nos bautizamos, entramos al agua, pero seguimos, hermano, con los mismos males de la carne. Fíjese que la carne tiene sentimientos, como dicen, sentimientos encontrados, porque la carne tiene cosas buenas y cosas que para nosotros, aunque no son buenas, pero que son cosas que son beneficiosas para nosotros. Porque el hambre no es bueno. Cuando nosotros tenemos hambre, estamos lejos de la casa, o cuando llegamos a la casa y la comida no está hecha, ¿qué muchas veces maldecimos? Yo pensaba que la comida estaba lista. Y si está la esposa, y tú no sabías que yo iba a llegar a esta hora que vengo del trabajo, y la comida no está lista. Entonces, pero nos da a nosotros un sentir de preservación, porque si nosotros no sintiéramos hambre, el cuerpo muriera, hermano. Si nosotros no sintiéramos el cuerpo se muere. Entonces, aunque es algo que nosotros no quisiéramos sentir, pero igual lo sentimos y se convierte en algo bueno cuando nosotros comemos y nos satisfacemos, porque es Dios quien nos satisface, porque Dios es quien hace los alimentos y le ha colocado todos los componentes para que nosotros nos sintamos fuertes, fortalecidos. Pero, hermano, la carne siempre va a estar con ese sentir. Es purificada simbólicamente por medio del agua para que nosotros podamos entender lo que Dios hace en nuestro hombre interior. Entonces, Pedro deja claro que el bautismo no es un acto externo de purificación, sino un testimonio de la obra interna de Dios en el corazón. Lo que dice Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo número 17. Que el corazón es quien está infectado, es quien necesita la purificación, la regeneración. Entonces, el significado del bautismo, como punto número 1, el bautismo es un símbolo, no un medio de salvación. Amén. Hay religiones acá evangélicas que dicen que la persona tiene que bautizarse sí o sí, aunque sea muerto, pasarlo por el agua si no se pierde. Y mucha gente dice, bueno, el ladrón en la cruz, los que creyeron en el antiguo pacto. Hay personas, hermanos, que no se bautizaron y fueron salvas. Entonces no podemos poner el bautismo como un medio de salvación, porque el bautismo fue una figura que se vino dando después que Dios llamó al pueblo de Israel. Porque usted pudiera decirse, Noé se bautizó a sus hijos. Antes de Noé hubo un hombre que caminó con Dios, no, se bautizó no, dice la Biblia que no se bautizó Adán, los hijos de Adán. Seth fue un hombre que sus hijos, su descendencia empezó a glorificar a Dios. Entonces el bautismo fue una figura mientras que el hombre se fue pervirtiendo más y perdiendo el conocimiento de Dios y olvidándose de Dios por las generaciones que vinieron materializándose, buscando cómo ser mejores. Hermano, es que no es malo que nosotros tengamos las cosas, nosotros vemos cómo el mundo ya ha crecido. Los centros comerciales son de nosotros, no son de nosotros, pero usted vaya y lo disfruta, ¿o no? O usted cuando va a entrar al centro comercial, usted no puede entrar aquí, no, más bien venga y gaste. No son de nosotros, pero nosotros nos disfrutamos, hermano. Ese centro comercial está abierto para cuando usted quiera ir, pero vaya a gastar. Es una trampa, pues. Entonces el hombre se metió en el materialismo y por todo eso se olvidó de Dios.
Y Dios entonces simbólicamente prefigura las cosas para que abra los ojos y entiendan que todas esas cosas fueron hechas por Él. Y que el hombre era transformado en bienes y servicios que nosotros gozamos, pero muchas veces no nos acordamos de Dios. Entonces Dios viene a traer un simbolismo para que nosotros entonces pensemos en lo que no vemos. Que es lo que dice el apóstol Pablo, que las cosas que se ven son temporales. Y Jesucristo le dice al hombre rico, necio, tú estás llenando tu granero, pero te vas a morir. Tú estás disfrutando, pero vas a morir. Entonces el bautismo no es un medio de salvación, es un simbolismo. Ahora, no es el agua la que limpia el pecado, sino la sangre de Cristo. Juan hace una epístola, aparte de su evangelio, su primera epístola, capítulo número 1, verso 7. Que si tenemos comunión uno con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos lava. Eso era, hermano, como también la plancha de oro, donde vertían la sangre del cordero, que hacía alusión al Yom Kippur, el rito de purificación. Eso era un simbolismo también de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Hay personas que también, hermano, cuando estaba el COVID, querían hasta poner sangre en las casas. Entonces, llegase a ese extremo. Yo lo veía por internet, hermano, que maté una gallina, oré por la sangre. Y yo dije, ¿hasta dónde va a llegar la iglesia evangélica, hermano? Cubro mi carro, la sangre de Cristo no es para cubrir casa ni carro, es para limpiar los pecados. No es, hermano, un amuleto. La sangre de Cristo fue derramada para redimir la humanidad y la creación. Amén. Hermano, no es para cubrir tu casa, tu carro, tu fortuna, como un amuleto religioso. No. Entonces decían uno, yo le decía, no, pero ¿cómo cubro yo? Bueno, hermano, mire, el cubrimiento es en el antiguo pacto. La palabra propiciatorio es cubrir. Los pecados eran tapados, cubiertos por Dios por medio de esos rituales, para Dios no destruir la humanidad. Pero Jesucristo no viene a cubrir, viene a limpiar. Y es por eso que nos da el acceso, porque ahora no es que están cubiertos, sino que están descubiertos ante la presencia de Dios. Ante la humanidad, antes de venir Cristo, estaba cubierto. Es por eso que el velo estaba ahí, que hacía esa separación, el velo. Nadie había entrado a la presencia de Dios. Cristo rompe el velo, los descubre y nos descubre ante la presencia. Entonces la gente va al antiguo pacto, hermano. En vez de estar descubierto delante de la presencia de Dios, se cubren. Y pelean porque son mal enseñados. Porque yo le digo, no te cubras con la sangre de Cristo, límpiate con la sangre de Cristo, porque la limpieza es la que te va a dar la entrada. Entonces tú como creyente también estás mal enseñando el mundo, lo estás llevando atrás y estás llevando a los mismos cristianos, a los hermanos. Si tú eres un pastor, si tú eres un maestro, lo estás mal enseñando. A cubrirse con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no viene a cubrir, viene a limpiar. A limpiar, hermano, porque antes el propiciatorio, la palabra propiciatorio es cubierta, precisamente para eso, porque la humanidad estaba cubierta de sus pecados por la misericordia de Dios con esos rituales, ese simbolismo. Viene Cristo, quita esa cubierta, rompe el velo para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Ahora, siendo yo cristiano, ¿me voy a cubrir otra vez, hermano? Pues no. Ahora, la protección, que es lo que la gente quiere, está en Cristo, hermano. Si muero para Cristo. Yo no puedo andar, ay, que viene un virus, que viene. Hermano, la satisfacción de nosotros es morir y vivir con el Señor. Si hubiera ahí en esa montaña una puerta allá al cielo, no quedará nadie aquí. O no, entonces dijéramos, no, bueno, dijera Brian entonces, no, Señor, yo no voy para esa puerta hasta que mi hija nazca. Yo tengo que casarme otra vez, yo no me voy todavía para el cielo. No, hermano, nosotros vivimos es para estar pendiente de Dios y querer estar con Él. El anhelo es irnos y estar con Él. Ahora, bueno, hermano, por misericordia del Señor, el apóstol Pablo también dice que Él está, si es necesario que nosotros estemos aquí, ¿quién sabe usted que usted le va a predicar?
que usted va a ser una bendición para una persona, para otro. Dios no lo dejó aquí nada más que para que usted esté aquí de vacaciones. Dios lo dejó para que usted sea bendición para los que le rodean. Dice, el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Esto lo va a decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, el bautismo es una representación simbólica de lo que Jesucristo también hizo en la cruz del Calvario. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. También esto está en discusión, porque usted sabe que esto tiene un contexto. Toda la palabra tiene un contexto. Ahora, el apóstol Pablo está hablando del bautismo en agua o del bautismo en el Espíritu. Y de otra manera, teológicamente, si está hablando del bautismo en el Espíritu, igualmente el bautismo en agua es una prefiguración del bautismo espiritual. Así que si nosotros tomamos esta escritura como el bautismo en agua, igualmente la vamos a ver y entender es espiritualmente. Porque nosotros somos muertos para este mundo en cuanto al cuerpo de afuera, y ya estamos muertos delante de Dios. Vamos a leer esta escritura un poquito. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Vamos a leerlo del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este es un pensamiento diferente, hermano. Porque el apóstol Pablo también va a decir más adelante que con la carne sirvo al pecado, pero con el Espíritu sirvo a la justicia de Dios. Entonces fíjese que el hombre de afuera, es por eso que también habíamos comentado eso, el hombre de afuera está muerto, hermano. Está desaparecido, nosotros somos nueva criatura. Lo que nosotros éramos antes, eso ya desapareció. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el hombre de adentro no puede vivir en el pecado, no vive en el pecado, no es para el pecado, es una criatura nueva, hecha por Dios, y no se contamina, porque vive para Dios. Entonces nosotros nos contaminamos cuando somos arrastrados por el hombre de afuera, porque es que tiene el anhelo y el ansia de todas las cosas que están aquí. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo número 3 de su primera epístola, que los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que el que tiene la simiente de Dios en el corazón no peca porque está hecho de arriba. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos sido sumergidos. Nosotros estamos en Cristo en la vida. Ya somos parte de Cristo. ¿Cómo Dios nos ve? Eso es lo que yo hablaba, hermano, y lo que siempre le he dicho en el antiguo pacto. Cómo Dios veía a la gente en el antiguo pacto, y lo hablaba por medio de los profetas, lo veía a través de Cristo para no destruirlo, hermano. O sea que Cristo ha sido el medio que Dios nos ha guardado para salvación y no destrucción. Si no fuera por Cristo, nosotros tuviésemos destruido. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Pero es un pensamiento dual, porque el apóstol Pablo no ignora que nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso. Entonces, así nosotros debemos reflejar a Cristo, pero obligando al hombre de afuera que está viciado conforme a este mundo, ahora no por la voluntad del hombre viejo que estaba dentro y que estaba muerto en delitos y pecados y que estaba en concordancia y de acuerdo y en plena armonía con el de afuera. Estamos en una fiesta,
nos acordamos de Dios, pero ahora el de adentro, si va a esa fiesta, se entristece, va arrastrado por el de afuera, pero el de adentro no está de acuerdo con eso. Entonces, el de adentro está de acuerdo con Dios, con la voluntad de Dios, y arrastra al hombre de afuera a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso que nosotros todos los días tenemos una batalla. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Entonces, nosotros no solamente, hermano, hacemos un ritual por fuera externo, simple como para aparentar. No, nosotros hacemos un ritual externo, simbólico, en señal de lo que nosotros hemos creído, una realidad que a futuro se va a manifestar. Cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a resucitar. Y no vamos a decir, no, nosotros nos bautizamos por meramente darle ver a los hombres que nosotros somos religiosos. No, nosotros nos bautizamos porque creemos en Dios, porque creemos que esta es una verdad, porque creemos que un día nos vamos a morir, y si Cristo no viene nos vamos a morir, pero vamos a resucitar. Creemos en la verdad. Esto no es meramente un ritual religioso por fuera, externo, de ropas que nos identifican verdaderamente con Dios. No, no es el ropaje de afuera, es el interno, el hombre interior. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí está. Jesucristo murió y resucitó. Así el hombre de afuera muere y resucita. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? La carne va a ser destruida. La carne va a ser destruida. El apóstol Pablo lo dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. ¿No sabe que el cuerpo del pecado va a ser destruido? Entonces, fíjese, si usted vive por el cuerpo de afuera, haciendo la voluntad del de afuera, toda su obra será destruida cuando usted llegue el día del juicio. ¿Qué vas a ser recompensado si tú viviste por el de afuera? Eso tenemos que entenderlo. Y si usted es salvo, pero usted no está haciendo la obra de Dios, si usted es salvo, usted no predica, usted se va por su bala, echarse su cerveza, a vivir la vida tranquila, usted no va a ser recompensado, y usted va a vivir de aflicción en aflicción, y Dios lo puede destruir. Eso está escrito, hermano, que los que viven de esa manera, como los corintios, muchos estaban enfermos, debilitados y muertos. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, pues tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Dice el apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, el apóstol Pablo está dando, hermano, por sentado esta verdad. Nosotros tenemos que saber y entender que el viejo hombre fue muerto, y que las cosas que nosotros ahora sentimos que son malas, que son pecaminosas, vienen del hombre de afuera, que también va a ser destruido. Es por eso que yo les dije, no es los mundanos nada más los que van a ser destruidos. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, y el Señor dice que de esto no voy a tener misericordia, y hablándole a lo justo, es porque Dios va a destruir al hombre de afuera, y va a destruir al de adentro también. Así como va a destruir a los pecadores, también a nosotros el de adentro nos los destruyó. Nadie se va a salvar. Ahora, los que hemos creído, los que hemos confesado a Cristo, nacemos de nuevo, pero los que de afuera no, ni van a volver a nacer. Ellos van a ser destruidos. Por eso que viene la segunda muerte, separados de Dios para siempre. Le va a ser mire, dice que los malos no heredarán la tierra. Y dice el libro de Proverbios, su morada será destruida. Cuando Jesucristo venga, y dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, le va a dar un cuerpo nuevo, y la tierra va a ser destruida. Entonces, los que no han aceptado a Cristo y los que no son salvos, su morada va a ser destruida, porque Dios no va a tomar del polvo de la tierra para hacerlos nuevos y darle un cuerpo nuevo. No, van a ser destruidos. Una vez que, por eso es que la tierra gime esperando la liberación de los hijos de Dios, porque están en el polvo. Cuando Dios transforme ese polvo en criaturas nuevas, relucientes para Él, entonces va a destruir todo. Amén. Entonces el mundano, su morada será destruida, no van a tener cuerpo glorificado.
Entonces, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo no va a venir más para acá en el cuerpo de afuera que estuvo aquí. Ya no va a venir más para acá eso. Lo que Cristo está haciendo aquí, lo está haciendo ahora después de su resurrección con nosotros. Y lo que hizo en su cuerpo ya lo hizo. Y todas las profecías que correspondían con el Cristo en carne ya se cumplieron todas. Aquella persona, y que yo sé que a veces debato mucho con esto, porque no es fácil, que están creyendo que van a venir promesas que se le dieron al Cristo en carne, están equivocados, hermano, porque lo que correspondía, Cristo no va a venir más en este cuerpo, hermano. Y están muchos teólogos hoy en día equivocados, que creen que van a vivir promesas aquí con Cristo, con los judíos, con esto, con el... No, esas promesas fueron dadas para el Cristo en carne. Y la vivió el pueblo judío ya con el Cristo en carne. Y lo que Cristo hizo, lo hizo conforme a la palabra. Y lo que está haciendo, le está haciendo conforme a la palabra. Cristo ya no va a venir más a reinar en carne en esta tierra, hermano, porque la carne es pasajera y fue destruida. Hasta en Cristo fue destruida para que nosotros tuviésemos una vida nueva. Eso fue lo que el proceso que Cristo, hermano, pasó en la cruz y después en su tumba. El cuerpo fue destruido y regenerado para que nosotros hoy día andemos en vida nueva. Hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjese, es imposible. Imposible. Hay personas que estaban esperando que los judíos iban a reinar con Cristo así en la carne que él tenía. Eso es imposible. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Dios revistió todo eso. Entonces, pensar en eso es locura. Si para eso fue que vino Cristo, no va a reinar en carne, hermano, aquí, nadie. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahora. Los que pensaban que Cristo hubiese quedado ahí con ellos y fuese el rey. No, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el pensamiento de ellos, reinar ahí con Cristo en la carne, hacer una batalla, no. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Estaban muertos los que pensaban así, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acuérdense que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está escribiendo atacando los pensamientos de las personas que pensaban acerca de cómo iba a ser Cristo para ellos. Pero Cristo no vino a hacer esas obras. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la carne va a ser destruida. Tanto en los pecadores como que están afuera, que no conocen a Cristo, como en nosotros también, porque el pecado habita en la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Olvídese, no se vista que no va. Es por eso, hermano, que si alguna persona escucha este mensaje que lo estamos grabando, tiene que arrepentirse. Y no solamente ver que nosotros nos bautizamos para andar, como le digo, como religiosos, dando a entender. No, nosotros estamos claros también que nosotros estamos en un cuerpo de pecado, pero que hemos sido revestidos, redimidos, transformados. Y si nos acusa que es que nosotros también salimos del mundo y sabemos qué es lo que se hace en el mundo, y Dios nos rescató de ese mundo, y a Cristo nos ha placido, hermano, salvarnos. Y dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y el que me acusa a mí también está perdido y tiene que arrepentirse. No le queda, está entre la espada y la pared, o se arrepiente o se pierde. Y si se arrepiente, ya no me va a acusar más. Él me acusa verdaderamente porque no está arrepentido, porque está en tiniebla. Pero si está en luz, me llama hermano. Me perdona, yo lo perdono. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está.
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo de afuera, la verdad, está muerto por causa del pecado. Mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, fíjese que cuando nosotros nos metemos en el agua, nos bautizamos y salimos para afuera, estamos haciendo el simbolismo de una vida nueva, regenerada. ¿Entiende? Como cuando nosotros lo estamos aquí. Y lo hemos dicho, vengo de afuera sucio, cochino, mugriento y me meto en el río se lleva toda esa suciedad y salgo con un cuerpo nuevo. Eso es lo que está simbolizando el Señor. Nosotros nos bañamos en el agua, nos sumergimos, ahí dejamos los pecados, pero eso es un simbolismo. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, lo hace en el hombre de afuera, y cuando venga por segunda vez, lo va a hacer también en el hombre de afuera. Va a destruir al hombre de afuera y lo va a hacer nuevo. Entonces no es solamente una representación simbólica, gráfica, sino es una verdad, una realidad espiritual que está en la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, espero que la palabra de Dios nos quede claro. Ahora también, bueno, una cita en Gálatas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revertidos, Gálatas 3:27. Y Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, esto tiene relación también con el bautismo espiritual, porque una persona no va a ser salvo con el bautismo de afuera. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, una persona que cree que es un creyente es una persona que está salva y se bautiza. Entonces, el bautizo también, hermano, constituye algo fiel, una fidelidad en nosotros y que nosotros debemos obedecer. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra, una palabra poderosa. Hemos visto la historia, cómo comenzó toda esta y se construyó esta idea del bautismo, qué es lo que quiso el Señor representar con esto y cuál es la verdadera realidad que está atrás de este simbolismo. Y le damos las gracias a Dios, hermano, porque esta palabra queda en nuestros corazones. Yo siempre he leído esto, hermano, y de repente esto yo lo tengo en la mente, pero yo predico la palabra de Dios y son cosas nuevas, cosas que Dios va añadiendo también a nuestra vida, crecimiento espiritual, memorizarme la palabra, porque quizás Dios me ponga más adelante a alguien para hablarle acerca de este tema, y nosotros siempre tenemos que tener la palabra en la mente para nosotros, hermanos, compartirla con los que nos rodean. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, mi Dios amado. Nosotros siempre, Señor, que estamos en esta tierra, ahora, Señor, que te hemos conocido, estamos viviendo para tu gloria, para tu honra, Padre amado. Pero más allá que nosotros leemos la palabra diario, que no se haga más, Señor, mi Dios amado, como un ritual, sino como una verdad. Como nosotros estamos vivos, tú estás aquí, estamos compartiendo contigo, te hemos oído, porque es tu palabra, no ha venido de hombre. Y si es predicada y hablara por los hombres, Señor, los hombres la escuchamos. Porque no solamente yo, el que predico la palabra, Señor, pongo a escuchar a los demás, sino que esta palabra yo la escucho. Así que tú le hablaste a ellos, me hablas a mí y todos aquellos que la puedan escuchar, Señor, mi Dios amado. Porque para eso estamos aquí, no para escuchar a los hombres, sino para escucharte a ti, Señor, mi Dios amado. Tu palabra, tu verdad, que es la regla de oro y de justicia que nosotros debemos de tener siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es la guía que toma el Espíritu para llevarnos a toda verdad. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en este momento, que hemos estado aquí en este recinto, orando, pidiéndote, clamándote, para que tú los guardes. Ponga, Señor, esa seguridad y esa paz y esa confianza en sus mentes, en sus corazones, Señor, para que ellos puedan bajar a las aguas confiados, Señor, mi Dios amado. A sabiendas que tú los has llamado, que no es un llamado como en el mundo, que es pasajero, para hacer una función acá pasajera y que se termine en este mundo, sino que es un llamado espiritual eterno, para servirte a ti por los siglos de los siglos, y que mientras estamos en esta tierra, como hemos sido llamados por misericordia y por amor, también esa misericordia la entregamos a otros que no te conocen, Señor, haciendo tu labor, llevando tu mensaje, como tú lo has dicho, y
y haces discípulos. Ayúdanos también, Señor, a que ellos, como son discípulos tuyos ahora, ellos también hagan discípulos. Amén. Se formen y se forjen en este camino, Señor, con gozo, con alegría, con paciencia, con seguridad, con verdad, pero también en obediencia, Señor. A sabiendas que tenemos que también, Señor, mi Dios amado, reflejar a este mundo tu gloria, tu santidad, tu verdad y tu poder, Señor, humillándonos bajo tu poderosa mano. Y creyendo que tú estás todos los días con nosotros, Señor, hasta el fin. Gracias, Señor, porque es agradable y buena, Señor, mi Dios amado, tu voluntad. La posibilidad, la realidad, la convicción, Señor, que tú nos has dado y la seguridad de que estamos hablando contigo, Señor. De que no andamos solos, de que tú eres un Dios real y verdadero. De que tú estás acá con nosotros, Señor, mi Dios amado. Y que a pesar de nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestras desobediencias muchas veces, Señor mi Dios amado, tú nos amas, Señor. Pero que tú nos pides, Señor, que seamos fieles, porque tú también, Señor mi Dios amado, eres fuego consumidor, porque tú castigas a todo aquel que tú tomas por hijo también. Que no tengamos este camino livianamente, sino que pensemos también en el prójimo, porque lo que nosotros hacemos, Señor, cuando hacemos cosas malas, también dañamos los corazones de aquellas personas que nos rodean, Señor. Porque todos, Señor mi Dios amado, estamos aquí, Señor, es para servirte, adorarte, alabarte y glorificarte. Para eso fuimos llamados, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto.